Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. Les reitero, mi nombre es Sonia Quintana, soy la subdirectora de evaluación en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y en nombre de la comisionada ciudadana María del Carmen Navapolina y de nuestro director, el maestro Aldo Trapero, director de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, les damos la bienvenida a esta sesión, a esta octava sesión en el marco de la primera jornada en materia de obligaciones de transparencia que se realiza por parte del equipo de Estado Abierto. Les cuento un poco el propósito de esta sesión y las partes que van a conformar este ejercicio. Estamos previendo que, bueno, el objetivo general es tener un acercamiento, como ya lo venimos haciendo, con todos los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la normativa vigente. Y con esto, pues, mejorar la rendición de cuentas y evitar que se presenten denuncios por vacíos de información pública. Como les comentaba, esta es la primera de 4 jornadas que se van a desarrollar a lo largo de este año, de este 2022. Las otras materias que vamos a abordar en distintos momentos del año, además de obligaciones de transparencia, será lo relativo a acciones de transparencia proactiva y apertura institucional. Habrá también una jornada específicamente para hablar de la conformación y el funcionamiento de los comités de transparencia y una sesión específica para desarrollar o apoyarlos en el desarrollo de acciones que permitan una mejor accesibilidad de la información que se hace pública. Entonces, esta específicamente será una jornada dedicada a ajustes razonables y a acciones de mejora en la accesibilidad de la información. Para dar inicio con esta sesión, les comento los objetivos específicos que además señalan las etapas en las que se dividirá esta sesión. Es hacer un repaso muy rápido a la normativa que regula las obligaciones de transparencia en la Ciudad de México. Luego haremos también un repaso, una revisión a los criterios, a los calendarios, tanto para la carga de la información como para la verificación, a partir de lo que establece la propia ley, pero sobre todo los lineamientos técnicos de evaluación, que es como nuestra carta de navegación para este tema. Posteriormente haremos una revisión al procedimiento que se realiza cuando se recibe una denuncia por parte de una denuncia ciudadana, cuando una persona entra, busca información y no la encuentra, y se desencadena este procedimiento que es la denuncia por vacíos de información pública. Finalmente, tendremos una participación por parte de una de las integrantes de la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava, que tiene el cometido de transmitirles algunos tips, algunas recomendaciones y algunas buenas prácticas que ustedes sería bueno tomen en cuenta para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pero cuando estas se vuelven ya una materia de solicitudes de información, de recursos de revisión o de la determinación que hace el Pleno con respecto a las denuncias por vacíos de información. Entonces, este va a ser el sentido de nuestra sesión del día de hoy, y para tal efecto les quiero compartir primero una presentación por parte del equipo que conforma o que realiza dentro del instituto estas tareas de evaluación, de integración de los comités de transparencia, de rendición de cuentas a través de los informes diagnósticos de comités de transparencia y de todas las asesorías que nos pueden solicitar en estas materias. Así que para dar inicio con esta presentación, yo le pediría por favor al licenciado Manuel Esparza que se hiciera una presentación de su cargo y las funciones que realiza dentro del área. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Esparza Moreno, soy jefe de Departamento de Estadística y pues yo reviso la parte normativa al interior de la subdirección en cuestiones de evaluaciones, obligaciones de transparencia, comités de transparencia, etcétera. Bienvenidas y bienvenidos. Por favor, Anabel, si eres tan amable.
Y buenas tardes, mi nombre es Anabel Mora, soy jefa de Departamento de Justicia Abierta, realizo las evaluaciones y cuando hay denuncias, los dictámenes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Anabel. Por favor, Andrea. Hola, buenas tardes. Yo soy Andrea Angelini. Estoy como líder de proyecto con el equipo de evaluación. Realizo evaluaciones y también estoy como apoyando al equipo de Estado Abierto. Gracias, Andy. Si eres tan amable, Ulises. Hola, soy Jorge Ulises Mendoza, líder de proyectos. En la subdirección de evaluación me encargo de verificar la conformación de comités de transparencia. Asimismo, soy evaluador de la mayoría de los sindicatos también y también me encargo de asignar formatos en el CIPOT para que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Asimismo, también me encargo a la gestión archivística de la dirección. Sean bienvenidos. Gracias, Ulises. Y finalmente, pero no menos importante, David Jiménez, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy David Jiménez, líder de proyecto. Me encargo principalmente de temas de estadísticas al interior de la subdirección y del tema de los informes diagnósticos. Me verán copiado en algunos de sus correos, especialmente cuando hay que llenar algún cuestionario o les revisamos alguna información estadística. Entonces, cualquier duda al respecto, conmigo. Por cierto, hoy vence el plazo para que establecimos para la entrega de los cuestionarios acerca de las funciones que realizaron los comités de transparencia el año pasado. Para los que ya nos hicieron llegar este material, muchas gracias. Y para los que tengan alguna dificultad, acérquense con nosotros para solventar juntos este tema y poder tener la información necesaria para poder hacer nuestro informe de actividades de los comités de transparencia 2021. Pues sin más, vamos a dar inicio. Por favor, ahora sí te pediría, Manu, que nos hicieras favor de compartir una presentación que preparamos y que les vamos a hacer llegar al término de esta sesión. Les comentaba, bueno, que esta es una sesión que está pensada en 4 partes. La primera lámina de nuestra presentación trae los datos de todo el equipo que conforma la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, teléfonos y correos electrónicos y cómo estamos organizados estructuralmente. Están los objetivos generales y específicos a los que ya hice alusión y de manera muy breve les comento estas láminas que ya se refieren exactamente a dónde están establecidas las obligaciones de transparencia para todos los sujetos obligados de la Ciudad de México que tenemos vigentes en el padrón. En el caso del artículo 121 se establecen 54 fracciones que se deben de publicar y que, como les comentaba, pues estas, como su nombre lo indica, les aplican a todos los sujetos obligados. Están también las obligaciones del artículo 122, no me voy a detener en este tema porque en este grupo que estamos abordando el día de hoy solamente hay sindicatos. Bueno, sí tenemos de invitado especial un fideicomiso que nos pidió participar porque tuvo dificultades para sumarse a su grupo en los días anteriores, pero principalmente este artículo 122 les aplica a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, ya sea de la Administración Pública Central, descentralizados, fondos y fideicomisos y alcaldías. Entonces, salvo este invitado especial que tenemos el día de hoy, pues no les aplica. La ley establece una serie de artículos que le aplican, que determinan cuáles son las obligaciones de transparencia para los distintos ámbitos que tenemos, la administración pública, el Poder Ejecutivo, específicamente las alcaldías o la Administración Pública Central, para el Poder Legislativo, que es el 125, que se refiere al Congreso, el del 126, Poder Judicial, el 127, la Auditoría Superior, 128, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral,
y están especificados en los artículos 129 al 131 lo que deben de publicar los partidos políticos y agrupaciones políticas. Después vienen algunos órganos autónomos, como es la propia Comisión de Derechos Humanos o nosotros mismos, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hay dos artículos, el 135 y 136, específicos para la regulación de la información que tienen que publicar fideicomisos, fondos públicos y otros análogos. Luego está el órgano que regula, el órgano en materia laboral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y aquí los últimos dos que son específicos son los que sí son materia de esta sesión, que sería el 138, que se refiere a los sindicatos, y el 139 y 140, que se refiere a las personas físicas o morales que están establecidas en los supuestos para ser sujetos obligados, es decir, que reciben recursos públicos o que realizan algún acto de autoridad. Entonces, esta es estos dos artículos son donde se ubican las obligaciones específicas para estos dos grupos o dos ámbitos de los sujetos obligados. Luego tenemos en la ley lo que se llaman disposiciones particulares. En el 141 hay que hacer una réplica de la información que ya se tiene publicada en la fracción 30 del artículo 121, que se refiere a los resultados en los procedimientos de contratación, ya sea por licitación pública, por invitación restringida o por adjudicación directa. En el caso del 142 hay que replicar la información correspondiente a la fracción 29 del artículo 121, y tiene que ver con los contratos, convenios, permisos, licencias y autorizaciones que se dan. Si a ustedes no les aplica la fracción 29 y 30, pues no tendrán que publicar estas disposiciones particulares porque están directamente correlacionadas. Luego tenemos los artículos 143, 144, que no tiene un formato, pero nosotros lo que hacemos es valorarlo conforme así en la publicación de sus obligaciones tienen bases de datos abiertas, utilizan un lenguaje sencillo y, de ser posible, que estén haciendo traducción a lenguas indígenas o introduciendo algún tipo de medida de accesibilidad para personas con discapacidad, por ejemplo. Las últimas dos disposiciones particulares están en el 145 y 146, donde hay que especificar dentro de su portal institucional un micrositio de transparencia y la inclusión de buscadores temáticos. Tampoco en este caso es un formato para llenar, pero esta es la forma en la que nosotros lo valoramos. Y finalmente el 146, que se refiere al calendario de actualización de las obligaciones de transparencia. Por último, este artículo 172, que se refiere a la obligación de publicar el índice de expedientes reservados. Y también hay que hacer de alguna forma una réplica de la información que ya se tiene que publicar en la fracción 43B del artículo 121. Ahora, dicho lo anterior, pues este es nada más para ubicar dónde se encuentran dentro de la ley especificadas las obligaciones de transparencia, lo que el legislador, como se denomina tradicionalmente a los cuerpos legislativos, determinó que había que publicar por parte de los sujetos obligados. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros utilizamos, tanto para como base de la carga, ustedes, y como parte de la revisión, nosotros los lineamientos técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de las obligaciones de transparencia establecidas en el título 5 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Para comentar estos lineamientos, le voy a pedir a la licenciada Anabel Mora que nos cuente un poco de esto, así como de los calendarios para la carga y los calendarios de evaluación. Por favor, Anabel. Gracias. Bueno, los lineamientos técnicos para publicar la información, pues son todas las disposiciones, bueno, contienen las disposiciones generales
donde nos va a indicar el calendario de carga, de actualización, así como los formatos en los cuales debe de ser publicada la información. También vamos a encontrar las políticas generales de publicidad y actualización, los criterios para la publicación y la homologación de las obligaciones de transparencia, la metodología de evaluación y los anexos. La que sigue, por favor. También para publicar la información, debemos de tener en cuenta las tablas de aplicabilidad. Esas también, bueno, las generan los sujetos obligados, y a partir de la reforma de marzo del 2021, ya se incluyó el formato 121.00. Esto es, ahí es donde donde los sujetos obligados deben de publicar estas tablas con las obligaciones, con todas las obligaciones de transparencia, y en estas deben de especificar de manera fundada y motivada qué fracciones o qué artículos no les aplican. Y bueno, y el formato debe de estar conforme al dictamen que emita la dirección. Una vez que, bueno, los formatos, las tablas ya se les enviaron, ustedes ya tendrían que haber contestado o ya fundado y motivado todas las fracciones que no les aplican, porque del 121 no les aplican todas, y de su específico, esas sí tienen que publicarla. La que sigue. Bueno, como les comentaba, los artículos y las fracciones que aún no están en el dictamen de las tablas de aplicabilidad vigente se van a considerar como si aplicables hasta que se emita el nuevo dictamen. Y esto, como les comentaba, ustedes deben de indicarnos por qué no generan esta información con su fundamento correspondiente. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto al calendario de la carga de información, así como el proceso de verificación que nosotros realizamos. Bueno, la información se carga los siguientes 30 días después de concluido el trimestre, el semestre o anual, o cuando tengan alguna modificación. Esto está indicado en cada fracción dentro de los lineamientos, y es en el periodo que ustedes tienen para cargar la información. La que sigue, por favor. Cuando tienen alguna modificación, son en los siguientes 15 días, cuando ustedes deben de cargarla. Ahora, en cuanto al calendario de evaluación, nosotros realizamos 2 evaluaciones. La evaluación anual, que es ejercicio concluido. Por ejemplo, ahorita vamos a evaluar el ejercicio 2021 apenas en este 2022. También, una vez que se concluye este periodo de evaluación, nosotros entregamos y el Pleno aprueba los resultados y son publicados. Posterior a esto, ustedes van a tener un periodo de solventación de 15 días para que atiendan las obligaciones de transparencia que les fueron observadas. Aquí ya nada más se hace de manera directa a la información que les hace falta. También llegamos a realizar otras evaluaciones. Generamos un dictamen cuando entra una denuncia. Ese es otro tipo de verificación que hacemos, pero también es más específica. La que sigue, por favor. Ahora, derivado de estas evaluaciones, nosotros hemos detectado algunas observaciones o que notamos en la evaluación. Por ejemplo, el periodo de actualización y de conservación es muy importante que ustedes lo estén verificando. Esto ya depende de cada artículo o fracción que se trate. Como les decía, debe ser trimestral, semestral, anual o 15 días después en cuanto haya una modificación. También deben de verificar que sus hipervínculos funcionen correctamente. Muchas veces cuando ustedes cargan la información, pues abre, funciona. Pero cuando el ciudadano quiere ingresar, ahí es donde ya no funciona. Yo les recomiendo que periódicamente estén verificando sus portales o la plataforma, porque así es como ustedes pueden detectar si deja de funcionar el hipervínculo.
También es importante mantener la información actualizada con accesos directos que facilite la consulta. Esto es muchas veces uno ingresa al portal de transparencia, puede uno ingresar al artículo, a la fracción. Luego de la fracción, bueno, se desprenden distintas áreas. Debe de ser en los menos clics posibles que el ciudadano pueda ingresar a la información. La que sigue, por favor. También sobre las notas. Aquí hay dos tipos de notas. La primera es, bueno, toda nota debe estar fundada y motivada, por supuesto. La primera puede ser, en caso que el periodo que ustedes estén reportando no hayan generado la información porque no, en ese momento no hubo alguna actividad, no se generó, lo deben de informar. El otro caso es cuando ustedes no generan la información porque no está dentro ni de sus facultades ni de sus atribuciones, esta nota debe de estar fundada y motivada para que el ciudadano pueda entender que esa información no la van a generar en ningún momento. La que sigue, por favor. Ahora, también se les recomienda que utilicen las bases de datos con formatos abiertos en un lenguaje sencillo y claro. Asimismo tienen que ir las notas. También es importante la correspondencia entre los formatos, la fracción o el inciso, con lo que está establecido en el lineamiento. Cuidar la ortografía, la redacción y la puntuación a la hora de cargar la información. Así se evitan los errores para visualizarla y se pueda comprender mejor la información. La que sigue. Aquí también es importante que ustedes revisen la información que se publica en el portal y la que se publica en la plataforma. Esta tiene que ser homóloga. También aquí lo que nosotros les recomendamos es que el formato que utilizan o el que se carga en la plataforma sea el que ustedes publiquen en su portal y así queda exactamente la misma información. Porque hemos encontrado casos en que no coincide la información que esté en su portal con la que tienen en la PNT. También, bueno, en este caso a ustedes no les aplica, pero sí es importante los documentos que se encuentran en los intervínculos. En este caso, bueno, las contrataciones que debe de estar de manera completa y actualizada todos los contratos. En su caso, pues pueden ser la toma de notas, sus padrones, todos esos intervínculos que contienen esa información deben de estar actualizados y de fácil acceso. La que sigue, por favor. Los convenios que llegan a suscribir, esos también. La información debe de estar organizada. Como les mencionaba, debe de tener accesos directos. Al momento que la persona ingrese al portal de transparencia, es importante que encuentren la información por ejercicio, por artículo, por fracción. También es importante que ustedes constantemente estén verificando la actualización y la conservación de la información para que así ustedes puedan ir depurando la que ya no debe de estar en el portal y dejarla que tenga que conservarse de acuerdo a lo que establecen también los lineamientos. La información que sea más importante, se les recomienda también que tengan un micrositio donde esté la información histórica de estas obligaciones de fácil acceso para que en cualquier momento puedan ser consultadas por el ciudadano y así ir generando la memoria y el archivo. La que sigue, por favor. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de mencionar. Esta sesión tiene en cada uno de sus apartados estos espacios para desahogar dudas, pero de todas formas, si tienen una duda posteriormente, podemos regresar a este tema. Si por lo pronto no hubiera ningún cuestionamiento, le pediría a Manuel Esparza que ahora él nos exponga lo correspondiente a los vacíos de información pública. Sonia,
Perdón Dime. que te moleste. Bueno, que no te moleste, que te interrumpa. Buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto saludarles. Comentar que la comisionada Nava ya se conectó. Entonces, si Perfecto. podemos darle el espacio correspondiente a la comisionada. Magnífico. Gracias. Gracias. Perdón, no la había visto. Ya, aquí está presente. Comisionada, por favor. Hola, ¿qué tal? Un gusto de verles por acá. Estoy un poco medio ubicando dónde está la cámara del iPad. Espero que estén todas muy bien. Y bueno, pues con el gusto de saludarles en esta asesoría especializada a sindicatos y a personas físicas y morales que reciban recursos públicos. Me interesa mucho, pues sobre todo, y agradezco también a nuestro equipo de Estado Abierto del Info en la Ciudad, que ha estado pues ya iniciando con esta jornada de asesorías, y también pues una vez iniciado, una disculpa por la interrupción, porque bueno, pues esperemos que el hilo le vayan retomando ahora que termine con el uso de la voz. Me interesaba mucho compartirles que en esta asesoría especializada pues tenemos justo el enfoque para poder contribuir con los distintos ámbitos, como todas ustedes saben, de manera diferenciada, porque aplican obligaciones de transparencia específicas de acuerdo a cada ámbito, y en particular quisiéramos tener justo la certeza de poder ser más útiles a todas y todos ustedes. Y con la particularidad también de que tenemos en este grupo y sesión de asesoría a dos integrantes también del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que es el CPC y el Comité de Selección. Nos interesa mucho poder también pues, contribuir justo con tener más información en este sistema local anticorrupción, porque a sabiendas, sin información no hay manera de poder tener detección oportuna de posibles actos de corrupción, y la información pues estamos ciertas que siempre va a ir de la mano con tejer en la confianza de las instituciones. Y me gustaría hacer un muy breve recuento de cómo estamos en obligaciones de transparencia en la Ciudad de México con las últimas cifras de evaluación que realizamos, sobre todo en la tercera vuelta de la información anual 2020. Y tenemos justo que estamos en el 75% de cumplimiento de obligaciones de transparencia. Estamos en el ámbito sobre todo de sindicatos, estamos hablando que sí hay una muy buena brecha por remontar, que es el 21.8%, casi el 22%, de tal manera que es el ámbito que menos información tiene sobre transparencia. Y también, como ustedes saben, lo hemos compartido en las distintas evaluaciones que hemos aprobado en el colegiado del Info en la Ciudad. Tenemos la focalización en tres aspectos. Por un lado, cómo estamos en el cumplimiento de contrataciones públicas, porque estamos ciertas que ese es un elemento muy importante para poder prevenir justo monopolios, focalizaciones en que sean las mismas personas contratadas a servicios, que lo que buscamos visibilizar es que las contrataciones sean perfectamente públicas, transparentes, competitivas, y en este caso estamos hablando que se tiene información en la Ciudad de México del 79.5%, y también tenemos sobre todo la visibilidad y la relevancia de que las contrataciones es un factor que incluso puede llegar a estandarizarse la información con parámetros internacionales muy útiles, que también les hemos ido acercando durante esta pandemia, estos prácticamente ya 2 años, a través de los exhortos, ¿no? Hemos compartido en distintos exhortos y en materia de contrataciones públicas a través de estos oficios que hemos circulado a todos los sujetos obligados de la ciudad, distintos links, documentos que les faciliten tener información, y si ya la tienen cargada poder visibilizar para aprovechamiento público. En este aspecto de contrataciones, estamos hablando que en la Ciudad de México, en el ámbito de sindicatos, se cumple con el 22%.
También tenemos toda una brecha que remontar, dado que el 100% es el elemento, la cifra mínima del cumplimiento de ley que nos establece de obligaciones de transparencia. Y bueno, el otro sector, focalización, perdón, es justo las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal que tenemos que cumplir como parte también del sistema anticorrupción y también, por supuesto, que son obligaciones de transparencia. Estamos hablando que en la Ciudad de México hay una revisión, digamos, básica del 88, casi el 88% en la capital del país, de tal manera que también tenemos desglosado por ámbito con el objetivo de visibilizar qué tanto damos cumplimiento a ello. Y en materia, si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. En materia justo de sindicatos, en este caso concreto, no aplica, digamos, esa obligación porque no necesariamente son personas servidoras públicas, de tal manera que sí pueden ser sujetos obligados, pero al no ser personas servidoras públicas, entonces no cumplen o no tienen la obligación legal de visibilizar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Por supuesto que está en el ámbito de transparencia proactiva y en ese sentido para los sindicatos pues es algo también deseable, por supuesto, para todos sus agremiados, ¿no? Y la última focalización que tenemos es en cuanto a programas y acciones sociales, porque también nos parece muy oportuno, ha sido un requerimiento también a nivel mundial de tener un uso con integridad de estos recursos presupuestales a través de programas y a través de acciones que se detonan en distintos sujetos obligados de la ciudad. Y al respecto en programas sociales tenemos un cumplimiento de transparencia también, si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor, gracias, del 72%. Y este es el mismo caso de que los sindicatos no tienen esa obligación legal. Sin embargo, es algo muy importante tenerlo en el pulso porque puede ser detonado a través de alcaldías, de la administración pública centralizada y de las instituciones que están en el ámbito de desconcentrados. ¿Y por qué es relevante? Porque también a través de los programas y acciones sociales se puede tener una confianza, una certeza en la transparencia del manejo de los propios recursos y que le lleguen a las personas que más lo requieran. Incluso esta semana, hoy mismo, se inauguró la Cumbre de Gobierno Abierto, que una de sus temas de interés y sobre todo el día de ayer, que fue el Día de las Organizaciones de Sociedad Civil, se visibilizó la necesidad de tener una impecabilidad en el manejo de recursos en programas y acciones sociales. De tal manera que, bueno, es lo que me interesaba compartirles. Por supuesto, seguir brindando toda la posibilidad de dar respuestas a las preguntas que ustedes tengan y nuevamente, pues agradecer el espacio, la oportunidad y cerrar con que también hemos venido trabajando desde 2019 a la fecha, prácticamente con casi 100 asesorías especializadas muy puntuales y muchas veces en uno a uno directamente con el ámbito de sindicatos. Así que no dejen por favor de tocar a nuestras puertas, a nuestros WhatsApps, en fin, a las llamadas telefónicas, en presencial incluso se han dado distintas asesorías especializadas, de tal manera que este equipo estaba abierto, está siempre a su disposición para cualquier duda que tengan y bueno, pues recurran, pasen la voz si no tuvieron la oportunidad de estar en presencial, en conexión, perdón, en esta sesión, que puedan hacer uso de la misma a través de las grabaciones de YouTube, que todas las sesiones especializadas están en el canal del Info de la Ciudad de México desde 2019. Así que bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad y nuevamente pues les mando un fuerte abrazo, esperando que tengamos muchísima más información de ustedes como de sindicatos y de los, tanto del comité de selección del CPC como del CPC en sí mismo, podamos tener también que sean punteros en la transparencia para poder pues llevar estas buenas prácticas al Sistema Nacional de Transparencia y siempre
pues dar información a la sociedad que están interesadas en conocer más de ustedes. Así que pues un abrazo y muchas gracias. Disculpa nuevamente por la interrupción, equipo. Gracias, Sonia. Gracias, Manuel, Anabel, Nancy, Andrea, también, por supuesto, Ulises, sin qué decir de Aldo. Y un gusto también verte por acá. Edwin del CPC, un fuerte abrazo. Y pues a todas y a todos, me disculpo de no ver todas las caras en el Zoom, pero bueno, estoy por acá, una disculpa por no haber hecho referencia a quienes estén por ahí, no me alcance la vista para mencionarlos, así que un fuerte abrazo, muchas gracias. Comisionada, antes de que se retire, no hemos tomado la foto del evento, si nos hace el honor para pedirle a nuestros colegas de comunicación social y a todas las personas que están conectadas que gustan prender sus cámaras para que se pueda hacer la toma de foto de esta jornada en materia de obligaciones de transparencia. Gracias. Nos avisan. Sí, su cámara, por favor, me regalan una sonrisa. Ahí va. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por acá seguimos, les escucho un ratito. Por ahí veo una mano levantada de Tania. Tania Méndez. Sí, hola, gracias. Yo no pude prender mi cámara, no me dejó. Entonces, solo para aclararlo. Pues ha de haber sido de su equipo, pero muchas gracias por la aclaración. A ustedes. Pues, si les parece bien, entonces retomaríamos con muchas gracias por agradeciendo la presentación de la comisionada, y continuaríamos con la proyección de la presentación para que Manuel exponga lo correspondiente a vacíos de información en esta tercera etapa de la jornada del día de hoy. Muchas gracias, Sonia. Bueno, ahora, como lo comentó Sonia, vamos a hablar de las denuncias por posible incumplimiento de obligaciones de transparencia, que es el procedimiento que inicia cuando una persona busca información en los portales de obligaciones de transparencia o en la Plataforma Nacional de Transparencia y al no encontrarla, lo hace del conocimiento de este instituto a través de una denuncia, la cual puede hacer a través de la propia Plataforma Nacional de Transparencia o directamente en el instituto a través de correo electrónico, correo ordinario o personalmente. Con eso se inicia el primer paso del proceso de denuncias, que está regulado en la ley de los artículos 154 al 168, siendo que el 154 se refiere al procedimiento de verificación de portales de obligaciones de transparencia por parte de este instituto, y el 155 al 168 regulan per se el procedimiento. Bueno, como ya lo comenté, el procedimiento se inicia con la recepción de la denuncia, la cual se hace a través de la Secretaría Técnica del Instituto, quien lo remitirá o lo turnará a la ponencia que corresponda. La ponencia, una vez recibida la denuncia, pues procederá en primer término a analizar la denuncia y en su caso a emitir una prevención. Es decir, cuando alguna de las partes de la denuncia o toda la denuncia no sea clara y no especifique claramente a qué sujeto obligado o qué obligación de transparencia se refiere o exista duda sobre la obligación de transparencia a la que se refiere, podrá prevenir a la persona denunciante para que en el plazo de 5 días desahogue la prevención y aclare él o los puntos que no estaban suficientemente claros en su escrito inicial. Posteriormente, o en caso de que no exista prevención, se emitirá el acuerdo de admisión. Con este acuerdo de admisión, pues se notifica primeramente a la persona denunciante y
Por otra parte, se notifica también al sujeto obligado para que emita el dictamen que en derecho corresponda, y a esta dirección, Dirección de Estado Abierto de Estudios y Evaluación, para que emita el dictamen técnico que corresponda una vez realizada la verificación. Es decir, en este punto nosotros hacemos una pequeña o una mini evaluación sobre el punto o la obligación o las obligaciones de transparencia que se hayan denunciado. Y bueno, pues se verificará específicamente lo señalado por la persona denunciante, revisando en todo momento que se cumpla con la obligación de transparencia de conformidad con los lineamientos de los que hablaba nuestra compañera Anabel para la publicación de información y en la propia ley de transparencia. Una vez hecha esta revisión, se emitirá el dictamen correspondiente, el cual será entregado a la ponencia que revise el asunto, y esta emitirá un proyecto de resolución que pondrá a consideración del Pleno. Una vez aprobado por el Pleno, en el caso de que se determine que existe un incumplimiento, se otorgará al sujeto obligado un plazo para que cumpla con las obligaciones de transparencia que se determinaron como incumplidas o parcialmente incumplidas. Posteriormente, se informará al instituto y la ponencia solicitará nuevamente a esta dirección que emita un nuevo dictamen, pero esta vez de cumplimiento. Es decir, se revisará que el sujeto obligado haya cumplido con lo ordenado por el Pleno de este instituto en su portal de transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Una vez que se haya emitido este dictamen, la ponencia correspondiente o la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiendo del caso, emitirá un acuerdo de cumplimiento o incumplimiento de la resolución. ¿Cuáles son los posibles sentidos que pueden tener los dictámenes de esta dirección? Bueno, en primer lugar, se determinará que es procedente la denuncia cuando de la revisión se desprenda que no hay información o que no funcionan los hipervínculos y de cualquier manera no haya acceso a la información. Es decir, puede ocurrir que de repente toda la página de un sujeto obligado esté fuera de línea por una serie de causas, y bueno, pues en ese caso, al no poderse revisar la información, se determinará que es procedente. Es parcialmente procedente cuando sí existe información, pero la información no está actualizada, o que los hipervínculos, algunos de los hipervínculos están rotos y no dan acceso a los distintos documentos a los que se tienen que publicar, o que no está conservada de conformidad con las tablas de actualización y conservación de la información, toda la información. Es decir, hay obligaciones de transparencia que hay obligación de conservar hasta 1 hasta 6 años anteriores al ejercicio actual. Entonces, bueno, si no se conservan todos los años que conforme a los lineamientos se deben de publicar, será parcialmente procedente. Y se determinará que la denuncia es improcedente cuando de la revisión se verifique que la información está completa, correcta y actualizada. Ahora bien, respecto de los dictámenes realizados por vacíos de información pública en el ejercicio 2021, se realizó un análisis, que es el que se publicó en nuestro micrositio de evaluación, y aquí les compartimos la dirección para que lo puedan revisar, ya sea por ámbito o por tipo de solicitudes, de denuncias, por tipo de dictámenes. Toda la información del ejercicio 2021. Aquí lo pueden revisar. Y bueno, en el ejercicio 2021 se recibieron por parte de esta dirección 206 peticiones de dictaminar información. De estas denuncias, aproximadamente la mitad, 101, se refirieron a dictámenes de cumplimiento, es decir, de revisión de que los sujetos obligados cumplieran con las resoluciones del Pleno de este instituto. Las 105 dictámenes restantes se refirieron a presuntos vacíos de información.
De estos 105 vacíos de información, aproximadamente la mitad fueron denuncias improcedentes y la otra mitad fueron parcialmente improcedentes o procedentes. Bueno, aquí les compartiremos algunos de los hallazgos principales de dictámenes de denuncias 2021, como los artículos más denunciados, que tenemos el 121, que es evidentemente el más buscado por la ciudadanía, que se refiere a las obligaciones de transparencia comunes. Posteriormente tenemos a los artículos 123, que es de la Administración Pública Central, y 124, que se refiere a las alcaldías. Perdón, Las fracciones más denunciadas, todas son del artículo 121, son en primer término la fracción 9 sobre remuneraciones brutas y netas de las personas servidoras públicas, la fracción 17 que se refiere a la información curricular y perfiles de puesto de las personas servidoras públicas, la fracción 8 que es sobre el directorio institucional, la fracción 12 sobre contratación de servicios profesionales, que hasta aquí vemos pues que existe un gran interés por parte de la ciudadanía sobre información de los servicios personales dentro de los distintos ámbitos de la administración pública. Posteriormente tenemos las fracciones 29 y 30, la 29 sobre concesiones, contratos, licencias, permisos y autorizaciones otorgados por los sujetos obligados, y la fracción 30, que se refiere a los resultados de procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa. Los ámbitos que son más denunciados son en primer término la Administración Pública Central, luego las alcaldías y posteriormente organismos desconcentrados, descentralizados y paraestatales. Bueno, aquí está el listado de sujetos obligados que más denuncias tuvieron en 2021, que esto no significa de ninguna manera que sean los que más incumplen, sino que son los que más socorridos son por la ciudadanía. En primer término está la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, después la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Partido Acción Nacional, y en tercer lugar tenemos a la Alcaldía Benito Juárez, Alcaldía Gustavo Madero y Secretaría de Movilidad. Ahora bien, pues les haremos unas recomendaciones y buenas prácticas para que se evite en la medida de lo posible que se presenten denuncias por vacíos de información. Bueno, en primer término, se les está recomendando a todos los sujetos obligados que establezcan hacia el interior programas de revisiones regulares de las obligaciones de transparencia. Es decir, que periódicamente se revise que la información esté completa, correcta y actualizada, de conformidad con los lineamientos, tanto en su portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Esto por qué? Porque, bueno, como lo comentaba Anabel, en algunos supuestos, el momento en que se publica la información aparece correctamente en el portal, pero posteriormente puede que no esté disponible para todas las personas, derivado de muchas circunstancias puede ser. Entonces, bueno, es necesario que se revise el adecuado funcionamiento de los hipervínculos, porque los hipervínculos tienen la manía de romperse y no dar acceso a la información una vez que están publicados, y cuando no se les está viendo, de repente sucede eso. Los archivos pues deben poderse descargar. Y bueno, como lo comentaba Anabel, también puede existir un programa de depuración de la información que conforme a las tablas de actualización y conservación de la información ya no sea necesario que esté en el portal. Sin embargo, sí es conveniente que se generen micrositios en donde la información puede estar disponible para la ciudadanía incluso después de que haya transcurrido el periodo de conservación de la información. Bueno, también otras buenas prácticas pues es que la información esté ordenada, es decir, que tenga un orden lógico la información dentro de los portales de obligaciones de transparencia.
que se utilicen el menor número posible de formatos para publicar cada una de las obligaciones de transparencia. Es decir, se les sugiere que no se publique formatos por cada una de las áreas o unidades administrativas que deben publicar información de una determinada obligación de transparencia, y que la información tampoco se publique por cada uno de los trimestres, sino en todo caso por cada uno de los ejercicios, o si el volumen de la información es bastante considerable, pues bueno, que sea una por cada uno de los ejercicios, y si no, que sea un solo formato para todos los ejercicios que se deben de conservar. Es muy importante que se privilegie que la información esté publicada en formatos de datos abiertos, como por ejemplo Excel. La información a la que se da acceso a través de hipervínculos jamás debe tener candados o solicitar contraseñas para poder acceder a la información, porque de lo contrario, pues no se puede, la ciudadanía no podrá acceder a la información, y pues es como si no estuviera publicado nada. Ahora bien, si se trata de archivos en formato PDF, la tendencia debe ser a que estos archivos permitan la búsqueda por palabras, es decir, que no sean escaneados como imágenes. Aunque bueno, pues sabemos que esta tecnología no todos cuentan con ella, pero pues bueno, es a lo que hay que tender. Esta debe ser la meta, para que todo mundo pueda acceder a la información y pueda hacer un uso de ella. Y bueno, de las solicitudes de información, en ocasiones se desprenden denuncias, dado que los sujetos obligados en ocasiones no orientan de manera completa y adecuada a las personas. Es decir, debe fundarse y motivarse la orientación en los casos de que no sea competencia, o en los casos de que no se cuente con la información porque sea inexistente o por alguna otra razón. Siempre hay que establecer muy claramente cuáles son estas causas, por qué no se cuenta con la información. En ocasiones la ciudadanía incluso confunde lo que son los diversos niveles del gobierno. Es decir, en ocasiones a los sujetos obligados de la Ciudad de México les pregunta por información que solamente tienen las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es muy importante en estos casos que se le oriente adecuadamente a la persona para que pueda acceder a la información o pueda solicitarla a la instancia correspondiente. Bueno, aquí les compartimos algunos sitios con información relevante, como nuestro micrositio de evaluación. En este micrositio pues pueden encontrar información sobre dictámenes de evaluación, los lineamientos de evaluación, la información sobre denuncias por vacíos de información pública, también información sobre el padrón actualizado de sujetos obligados y de comités de transparencia. Bueno, ahora preguntaría si existe alguna duda o alguna pregunta de alguien. Muchas gracias, Manuel. Parece que no, pero claro que siempre estamos abiertos a regresar a estos temas ya expuestos, o bien, como comentó la comisionada Nava, pues dejamos nuestros datos de contacto por si de manera puntual quisieran tener una asesoría para solventar alguno de estos aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Mientras le vamos a pedir, te pediría, Manu, que dejaras de compartir esta presentación para poder, Griselda, ya vi una mano levantada. Muchas gracias por la información y disculpen porque me incorporé un poco tarde. ¿Esta presentación e información va a estar disponible en la plataforma? Quizás ya lo dijeron, pero como llegué tarde no me enteré. Muchas gracias. Sí, qué bueno, Griselda, que nos das, con tu pregunta nos das oportunidad de recordar a toda la gente que está acá conectada con nosotros. Les pedimos que nos dejen su nombre, el sujeto obligado al que pertenecen,
y la o las cuentas de correo electrónico en el mismo mensaje para poderlos ubicar, a donde quieren que les hagamos llegar la presentación de la comisionada Nava, la presentación que acabamos de exponer Anabel, Manuel y yo, y también una pequeña presentación que ahorita va a utilizar la licenciada Nancy Ruiz, quien es proyectista en la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava. Entonces, con que nos deje sus datos, ahí le haremos llegar por correo en un ratito más esta información. Gracias, Griselda. Si no hubiera entonces algún otro comentario, le pediría entonces a Nancy Ruiz que nos plantee su exposición. Te agradezco mucho, Sonia. Aquí muy contenta de saludarles a todos. Me da mucho gusto verlos, aunque sea a la distancia. Les mando un cordial saludo. Y mi exposición va a ser muy breve. Sobre todo me interesa sí platicarles un poco de los criterios con los que atendemos y resolvemos cada recurso de revisión, pero también me interesaría saber si ustedes tienen dudas respecto a alguna de las instrucciones que hemos dado en las resoluciones. El consejo que siempre les damos es que antes de llegar al recurso de revisión, lo mejor es atender a las solicitudes desde la respuesta primigenia de manera integral. Para esto hay una serie de pasos que les damos como tips. En primer lugar, cuando reciben una solicitud de acceso a información pública, lo primero que se recomienda hacer es desglosarla. Muchas veces las preguntas son varias preguntas, pero además cada pregunta consta de diferentes datos que se requieren o que el particular requiere. Por lo tanto, lo mejor es por cada pregunta ir desglosando qué datos nos está pidiendo el particular. Una vez que ya tenemos ese desglose, lo que vamos a considerar es, ¿esta información le pertenece a mi sujeto obligado? Si sí, se pasa, se turna a las unidades administrativas correspondientes. En caso contrario, tenemos como unidades de transparencia, tenemos 3 días para remitir la solicitud al sujeto obligado que por atribuciones o facultades le puede corresponder la información. Muchas veces no estamos seguros o con certeza de si esa información le va a corresponder a otro sujeto obligado. Para esto o para ello les recomiendo que revisen rápidamente la normatividad de los sujetos obligados que ustedes consideran que pueden ser competentes de la información. Si es totalmente incompetente su sujeto obligado, se turna la solicitud, se remite. Esto es muy importante, se tiene que remitir la solicitud directamente en la plataforma. No basta con que se oriente, porque muchas veces nos hemos encontrado que hacen la orientación con fundamento en el artículo 200, lo cual es correcto. Sin embargo, se tiene que remitir. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, entonces se cumplió a medias o se atendió a medias la solicitud y nosotros les vamos a pedir que hagan esa remisión, ya no por plataforma, sino por correo electrónico oficial a la unidad competente. Una vez que revisamos que tal vez somos parcialmente competentes, es decir, parte de la solicitud puedo poseer la información, hacemos la remisión dentro de los 3 días indicando en qué partes no somos competentes y remitimos al sujeto obligado que puede ser competente y asimismo turnamos a nuestras unidades administrativas que poseen lo demás de la información. También es muy importante en temas de clasificación. Hemos visto que aquí hay un poco de dudas respecto a cuando se clasifica, en cuál de las 2 modalidades es. Cuando es la modalidad de reserva, forzosamente debe ir adecuada a una de las fracciones del artículo 183. Esto es fundamental. Si la información no entra en alguna de las hipótesis, no se puede reservar la información. Y para esto, el criterio que hemos utilizado últimamente, el criterio que se ha seguido en el Pleno, es que aunque sea reservada, se considere si se puede si se puede abrir parte de la información, es decir, generar versiones públicas. Entonces, ahí es hacer un estudio
si la información es susceptible de que se reserve en su totalidad o si nos permite a nosotros solo reservar unas partes, suprimir algunos datos, pero sí generar una versión pública. Esto en aras de seguir el principio de máxima publicidad. Y viene el otro caso de las excepciones de la información o de la clasificación, que es en la modalidad confidencial. Aquí en la modalidad de confidencial no hay mayor duda respecto a que son datos personales que no se pueden abrir. Esta información de confidencial va a ser permanente, por lo tanto ustedes si emiten un acta a través de su comité de transparencia y van a decir tales y tales datos vamos a suprimir siempre, esa acta nos sirve como fundamento para las sucesivas solicitudes que contengan exactamente los mismos datos. Aquí siempre se va a emitir versión pública. Cuando es clasificación por confidencial, siempre se va a emitir versión pública. Cuando es reserva, debe ir acompañada de la prueba de daño. Aquí el acta debe ser adecuada a esa solicitud en particular. No damos por válido que se fundamente la clasificación en un acta previa a la solicitud. ¿Por qué? Porque cuando se trata de reserva de información, esta puede ser susceptible de que cambie su estatus o su calidad y se pueda abrir en la siguiente solicitud. Siempre se tiene que hacer el estudio, siempre se tiene que hacer el análisis mediante la prueba de daño para determinar si esa información sigue teniendo la calidad de reservada. Entonces, ese es como los criterios que seguimos para atender las clasificaciones. Ya una vez que tal vez no se atendió adecuadamente o el particular no está satisfecho con la respuesta que se emitió, una vez que nos llega a nosotros el recurso de revisión, vamos a verificar estas situaciones, si es clasificación, si es incompetencia, si lo turnaron dentro de los 3 días. Y también vamos a seguir los criterios que le pediría a Sonia que nos hiciera el favor de compartirlos. Ok. Los criterios que más utilizamos son o que son más demandados para resolver los recursos de revisión, tenemos con la certificación en versiones públicas. Aquí hay un poco de confusión porque muchas veces dicen que si no tienen el documento original no pueden emitir una copia certificada, lo cual en acceso a información pública no es así. Toda vez que aunque sea una copia, la cual tiene que ser fidedigna del documento original, incluso si ya es una versión pública, se puede volver a emitir una certificación de ese documento. No tiene que ser íntegro el original para poder certificarse. Si existe una copia o si existe ya una versión pública en su archivo, esta es susceptible de ser certificada y entregarse esa certificación al particular. El segundo criterio era la remisión que les comentaba de las solicitudes. Aquí vamos a revisar que efectivamente ustedes hayan remitido, no solo hayan orientado, sino que hayan remitido a través de la plataforma. Si no lo hicieron de esa manera, ya sea que en respuesta complementaria ustedes digan, ok, aquí no hice la remisión, pero en una respuesta complementaria ya revisé que efectivamente no soy competente, voy a mandar la solicitud a través del correo electrónico oficial a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. El siguiente criterio es, en caso de que la información requerida se encuentre pública en Internet, ustedes tienen 5 días, si ya la información se encuentra pública, ustedes tienen 5 días para atender esa solicitud y decirle al particular en dónde puede encontrar la información. Si es a través de un medio electrónico, es muy importante que ustedes den los pasos, le expliquen paso a paso al solicitante cómo puede consultar o revisar la información en Internet. No basta con que ustedes proporcionen el link, porque muchas veces los enlaces tienen como varios botones que te pueden llevar a diversa información y no propiamente a la que está buscando en particular el solicitante. Si el enlace abre directamente a la información, entonces no hay mayor problema, proporcionando ese enlace es suficiente.
pero si el enlace manda o despliega diversos botones para conocer diversa información, sí es muy importante que ustedes les digan paso a paso cómo puede acceder a la información de interés. Otro criterio es del acceso a la información contenida en los correos electrónicos institucionales de las personas servidoras públicas. Hay periodos donde diversos solicitantes les preguntan a varios sujetos obligados algún correo del director. Requiero todos los correos electrónicos del periodo de enero, por ejemplo. Los correos electrónicos son públicos si son de sitios, si son del correo electrónico oficial del servidor público. Si es del correo institucional, perdón, mejor dicho, son públicos a menos que contengan datos personales. En su caso, deberán someter ante su comité de transparencia la información que se va a testar y emitir la versión pública de los correos electrónicos. La siguiente, por favor, Sonia. Muchas gracias. Ok, tenemos la siguiente. Los requisitos para que sea válida una respuesta complementaria. Aquí es muy importante que reúna los siguientes requisitos. Que la información sea proporcionada al correo electrónico o al medio elegido por el solicitante para recibir notificaciones. Entonces, no sirve si ustedes en alegatos nos proporcionan a nosotros la información en aras de cumplir la solicitud, si no tenemos constancia de que hayan remitido la información al particular, no damos por buena la respuesta complementaria y la vamos a desestimar. En segundo lugar, que atienda la solicitud en todos sus puntos. Es decir, si el recurso de revisión se interpuso porque la información no corresponde con lo solicitado, en la respuesta complementaria se deben atender todos los puntos. Si existe o si la inconformidad es porque la respuesta está incompleta, vamos a revisar qué fue lo que no se atendió en la respuesta primigenia y en la complementaria vamos a subsanar los elementos o los datos que no fueron entregados desde la complementaria. Si en nuestra complementaria nosotros decimos que se clasifica la información, pero no emitimos el acta y no está bien fundado y motivado mediante la prueba de daño, vamos a desestimar esa respuesta complementaria. El siguiente criterio es la procedencia del cambio a notificación por estrados, que esta va de la mano con la complementaria. A veces no tenemos datos del correo electrónico del particular. En este caso, solamente en este caso va a ser válido que la respuesta complementaria sea emitida por en los estrados del sujeto obligado, siempre y cuando nos corroboren, nos manden constancia de que ya se publicó en sus estrados, asimismo se suba en la plataforma, en el SIGEMI, la comunicación con el solicitante. El siguiente criterio es si el solicitante en la presentación de su solicitud de acceso a la información pública señala como medio para oír y recibir toda clase de notificaciones una cuenta de correo electrónico. Ok, bueno, ya lo platicamos. Y la entrega de los anexos de los documentos solicitados. Por ejemplo, si un oficio dice, con atiendo la solicitud, pero en mi oficio se acompañan de los anexos de actas, comprobantes de pago en versión pública, constancias de alguna adquisición de un servicio, de una contratación de un servicio, todos esos documentos deben venir acompañados del oficio principal o del documento principal. Porque nos ha pasado casos que se trata de atender la respuesta, la solicitud mediante una complementaria y solo se manda un oficio de respuesta, pero leemos el oficio y el oficio dice que venían anexos. Entonces, en estos casos vamos a desestimar nuevamente la complementaria porque nos está mandando la información de manera integral. Esos son las formas o los criterios que utilizamos para resolver los recursos de revisión. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda al respecto. Dice, una pregunta, Nancy, soy nueva
en esto podrías apoyarme en cómo debo constituir el comité de transparencia para que pueda llenar este formato. Claro que sí, miren, la misma ley se establece el procedimiento y los integrantes que deben estar en el comité de transparencia, pero me llevo tus datos para que de manera personal te demos o te expliquemos, ¿no? Te digamos paso a paso cómo se tiene que hacer. Es Anafer, ¿me puedes dejar tu teléfono para que nos comuniquemos de la ponencia, por favor? Y también en complemento a lo que acaba de señalar Nancy, quien amablemente les ofrece apoyo, también nosotros podríamos facilitarles esta orientación con respecto a la conformación de su comité de transparencia. El año pasado ya tuvimos una sesión especializada en el cumplimiento precisamente de la conformación de los comités de transparencia, y es esta dirección la encargada de revisar y validar, y en todo caso si cumplen con lo establecido en la ley y en el lineamiento para la integración y funcionamiento de los comités de transparencia, quien emite los registros. Entonces, con mucho gusto podemos acordar una sesión exprofeso para revisar este tema. Es Ana. Fer. Muchas gracias, Sonia. Sí, dejé de compartir la presentación, pero aquí vienen los datos de contacto de la ponencia. Así es, ahí en la presentación vienen, se los digo rápidamente, pero ahí los pueden obtener. Es el teléfono del instituto 55 56 36 21 20. En las extensiones 164 y 127 es donde nos encontramos la ponencia. Y el correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx. A este correo pueden mandarnos cualquier clase de duda. Por ejemplo, si les notificamos un recurso de revisión y ustedes tienen dudas de cómo atenderlo, cómo enviar las manifestaciones y en su caso, si desean emitir una respuesta complementaria, nos pueden mandar un correo electrónico para comentarnos que les demos esa atención y nosotros les daremos puntual seguimiento. Muchas gracias, Nancy. Pues agradecemos nuevamente tu participación y yo diría que ya estamos a punto de llegar a la hora que teníamos prevista. Si tienen alguna duda para expresarla en este momento, de lo contrario, les reiteramos que estamos a sus órdenes para solventar cualquier tema con respecto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del equipo de Estado Abierto que coordina la comisionada María del Carmen Nava Polina, ya sea a través de nosotros, de quienes estamos estructuralmente en la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, o bien a partir del equipo que conforman de los proyectistas y toda la gente que participa en la ponencia, como lo hace Nancy. Realmente nos da mucho gusto estar en esta sesión con ustedes porque este ámbito de los sindicatos, que es relativamente nuevo en su regulación en la materia de transparencia, pues ha tenido como cumplimientos muy diferenciados. Hay algunos sindicatos muy cumplidores y hay otros con los que estamos comprometidos a mejorar su nivel de atención en esta parte de obligaciones de transparencia. Pero para todos les extendemos nuestro ofrecimiento de mantenernos en contacto y de solventar todas las dudas que ustedes lleguen a presentar en estas materias. No sé si quisieran alguien comentara algo. Licenciada Nancy, ya le envié mis datos. Le voy a agradecer mucho que en cuanto antes lo podamos checar. Muchísimas gracias por su atención. Le agradezco mucho, pero también como comenta Sonia, al final de cuentas ellos son los que le dan la palomita. Entonces, Estado Abierto yo creo que
nos puede apoyar con la constitución de tu comité. Sí. Y lo que hemos estado Muchísimas trabajando gracias. con respecto a estas conformaciones es que trabajamos en un esquema como de una propuesta y nosotros revisamos si cumple y después ya hacen como la formalización llamando a sesión de comité para la instalación del mismo. Y así no tengan la certeza de que ya está autorizada o preautorizada su integración cuando llamen a sesión. Pero les reitero, para este y cualquier tema estamos a sus órdenes. Si no hubiera nada más que agregar, les reitero nuestro agradecimiento por el favor de su atención en esta primera jornada de asesorías técnicas especializadas en materia de obligaciones de transparencia dirigida al ámbito de los sindicatos y de las personas físicas o morales que ejercen recursos públicos o determinan actos de autoridad como parte de sus actividades. Así que les pido que a quienes falten de registrarse pongan sus datos de contacto y en unos momentos más les haríamos llegar estas presentaciones donde además incluyen nuestros datos de contacto para poder mantener la comunicación. Muchas gracias y buenas tardes a todos.